ejemplos, ¿verdad? Una vez que hemos ya orado, bueno, hay lenguaje, ¿verdad? Figurado, que seguramente hemos usado y no nos damos cuenta que así se llama, o lenguaje literal. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Jesús es la puerta, pero no es una puerta como esta, ¿verdad? Sino que más bien da a entender que a través de él tenemos entrada al Padre. También dice que nosotros somos la sal de la tierra. No significa que somos polvito, ¿verdad? Y que nos echan a la comida, sino que más bien está usando una palabra para dar a entender otra. Eso sería el lenguaje figurado. La sal en sí, la que ustedes usan y usamos en las casas, o la sal de grano, esa sal, si ustedes la tienen en puño, esa es literalmente, eso es sal. Pero el lenguaje figurado es que somos de alguna forma el que le da sabor, ¿verdad? O el que le da sentido a la vida, en este caso, el cristiano, ¿verdad? O Cristo también nos dijo alguna vez, ustedes son la luz del mundo. Y no significa que nosotros nos salga luz a nosotros, o que literalmente nosotros somos la luz, o que somos un foco, por ejemplo, sino que más bien nuestra presencia como cristianos, pues alumbra con la palabra de Dios. No sé si me va a entender esa parte, lo que es figurado y lo que es literal. Hay una frase, aquí traigo un ejemplito, que dicen, no hombre, tal persona es bien peine. Se han oído así que dicen, es bien peine. ¿Quiere decir que trae un peine? No, ¿verdad? Sino que es por decir lo que es bien chismoso. Así, bueno, al menos aquí en Monterrey le dicen, es bien peine. No está hablando de un peine literal, de plástico o con los que usamos para peinarnos, sino que está dando a entender de una manera figurada que una persona es chismosa, ¿verdad? ¿Alguien tiene en mente alguno que usemos diariamente? Bueno, no diariamente, pero sí lo usamos. Piensen en alguno, a lo mejor tengan alguno por ahí en mente. Bueno, hay muchos, ¿verdad? A medida que vamos viendo, ustedes pueden darse cuenta que ustedes mismos... Hay uno, hermano Jorge, ¿Sí, hermano? pero es de la historia bíblica. Por Sí, ejemplo, Isaías habla del rey, del león de Judá. sí. Pues en este caso, el león de Judá, pues representa a Cristo, pero es una forma figurada, porque en sí Cristo no es ningún león. Ajá. No sé si puede aplicar ahí. Sí, claro. Sí, está usando el nombre de un animal, pero dando a entender porque el león es el rey de la selva, ¿verdad? Es tiene mucha capacidad al nivel selva, ¿verdad? Bueno, da a entender que Cristo también, como rey, pues tiene toda la capacidad del mundo, ¿verdad? Muy bien, hermano. ¿Alguna otra, ya sea bíblica o de la vida cotidiana? Pero que, Hermano, sí, hermano. cuando dice, ustedes son mis ovejas y oyen mi voz. También, literalmente no somos ovejas, pero en un sentido figurado lo somos, ¿verdad? Ahora, hay gente que se equivoca, incluso en las predicaciones de repente dice uno, esto no es literal, es espiritual, pero no, no es así. No podemos anteponer lo literal contra lo espiritual, no. Lo espiritual se antepone con lo material o con lo carnal. Lo literal se antepone contra o con lo figurado. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, de acuerdo a la Biblia, que en nosotros mora el Espíritu Santo, no podemos decir, no es literal, sino figurado. ¿Por qué? Porque lo literal perdón, no podemos decir, no podemos decir que es espiritual contraponiéndolo con literal o configurado. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Les pregunto de esta otra forma. ¿El Espíritu Santo mora en nosotros o no mora en nosotros? Mora en nosotros. ¿Ah? Amén. Sí, eso es literalmente, ¿eh? O sea, Él mora en nosotros. Sí, eso es importante.
Pero algunas personas lo ven diferente. Dicen, no, es que no es literal, sino es espiritual. No, es como decir nosotros anteponer arriba con la izquierda, ¿no? Anteponemos arriba con abajo, izquierda con derecha, ¿verdad? Así también lo literal no se antepone con lo espiritual, sino que lo literal se antepone con lo figurado y lo espiritual se antepone con lo físico, con lo material, lo carnal, ¿verdad? Entonces podemos equivocarnos ahí en esa parte. Entonces el Espíritu Santo realmente, literalmente, mora en nosotros. Podemos decir que es en un sentido espiritual, sí, pero no podemos decir que sea en un sentido figurado. Porque si decimos que es en sentido figurado, estaríamos diciendo, no, no mora en nosotros, es como si morara, ¿verdad? Entonces, para que no confundamos ahí, es muy fácil confundirnos, porque lo he escuchado algunas veces. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún otro ejemplo, ya sea bíblico o de la vida diaria? Ok, bueno, vamos entonces a nuestras notas. Ahorita vamos a leer bastantito y luego trataremos de ser un poco más específicos en la siguiente clase, si Dios lo permite. Ahorita quiero que leamos, porque esto nos va a dar una idea más clara de lo que es el lenguaje figurado. Y obviamente aquí nos va a poner algunos ejemplos bíblicos y la otra semana, si Dios nos permite, estaremos viendo un poco más detallado esta parte. Déjenme nomás aquí le acomodo. Denme un segundito. Y ahorita comenzamos. Bueno, parece que... Muy bien. Ahí ya ven la pantalla. Sí. Donde dice lenguaje figurado, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. El lenguaje figurado, denme un pequeño segundito. Es porque creo que apunté una palabra equivocada, pero vamos a ver si es cierto, si no, ¿verdad? Un segundito. Nos ubicamos un poquito más, ¿verdad? Ok, Sí. bueno. Había pensado que tenía una palabra equivocada, pero no, está correcta aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué ven ahí, hermanos? Lenguaje figurado. Ok, el lenguaje figurado, ¿verdad? Ahí es donde estábamos. Estaba correcta la palabra, que por ahí pensé que estaba mal. Bueno, les decía al principio que ahorita vamos a estar leyendo. Esto nos va a dar una idea más clara de lo que es el lenguaje figurado. Así que por eso no creo que vayamos a tardarnos mucho en la clase de hoy. Dice, aquellas partes de las Santas Escrituras en lenguaje figurado designan, ay, se me cambió aquí. Aquellas partes de las Santas Escrituras escritas en lenguaje figurado exigen especial cuidado para su interpretación. Cuando se emplea una palabra en otro sentido que el que originalmente le pertenece, o aplicándola a un o algún objeto diferente de aquel en que se usa comúnmente, se la designa con el nombre de tropo. Vamos a leer esta partecita para ver más claramente qué es eso de tropo. Cuando se emplea una palabra en otro sentido que el que originalmente le pertenece, o aplicándola a algún objeto diferente de aquel en que se usa comúnmente, se le designa con el nombre de tropo. Es parte del lenguaje figurado. Es decir, yo puedo decir la puerta, pero estoy dando a entender otra cosa. Eso es un tropo, ¿verdad? La palabra puerta, si no fuera tropo, sería literal, ¿verdad?
pero cuando ya le damos un sentido diferente le llaman tropo. No necesitamos saber esa parte. Lo que sí necesitamos saber es entender, ¿verdad?, lo que es figurado y literal. Las necesidades y propósitos del lenguaje humano requieren el uso frecuente de palabras en este sentido trópico. No trópico como el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, sino de tropo, ¿verdad? Fíjense, el número 1, bueno, ahí es palabra tropo. Bueno, ya sabía que lo había visto y lo había, no estaba en las notas, así que tuve que consultar el tumbaburros, ¿verdad? Palabra o expresión usada en un sentido figurado, es lo que significa esta palabra tropo. No había olvidado que tenía ahí una nota al pie de página. Cuando Santiago, Cefas y Juan, ¿quién es Cefas, hermanos? ¿Se acuerdan? Pedro. Pedro, ¿verdad? Cuando a Santiago, a Pedro y a Juan se le designa con el nombre de columnas de la iglesia, en Gálatas 2:9, inmediatamente nos damos cuenta que la palabra columna está usada metafóricamente. Metafóricamente, es decir, una metáfora es una comparación, ¿verdad? Está comparando a Pedro, a Santiago, a Juan con columnas, ¿verdad? A veces a la iglesia misma, ¿verdad? Se le llama columna y baluarte de la verdad. Entonces, se está usando la palabra columna en un sentido metafórico o figurado para dar a entender que sobre ellos o sobre algo la iglesia se sostiene. Cuando la iglesia misma se dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, sabemos que se emplea un lenguaje figurado, presentando a la iglesia como una casa o un templo, ¿verdad? La iglesia, nosotros estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo mismo, ¿verdad? Pero no somos una construcción que necesita un fundamento material, ¿verdad? Sino que somos una construcción, por llamarlo de una forma, o un edificio, más bíblicamente hablando, un edificio en el cual estamos con un fundamento que es Cristo mismo, ¿verdad? Sabemos que se emplea un lenguaje figurado presentando a la iglesia como una casa o un templo. Y es por eso que a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y decimos, voy a ir a la iglesia, pero sabemos que no vamos a un lugar que se llama iglesia. Ahí ese edificio donde nos reunimos, ahí es la iglesia. No, nosotros sabemos que no. Coloquialmente es lo que usamos, ¿verdad? Mucha gente, a veces nosotros mismos, vamos a ir a la iglesia. Y lo más acertado sería, vamos a ir con la iglesia. O vamos a tener una reunión, la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a otra parte. Antes de eso, fundamento. Estamos hablando, si nos ponemos a ver cómo eran las construcciones de tiempo bíblico, normalmente se usaba, especialmente en un edificio grande, una piedra angular, una piedra que iban a buscar y le iban a poner ahí como una base. Muchos detalles seguramente son distintos a las construcciones actuales, pero había una piedra que era la piedra del ángulo. La Biblia dice, Cristo mismo es esa piedra. ¿Está hablando en un sentido literal o figurado? Figurado. Figurado, ¿verdad? Porque Cristo no es una piedra. Pero No. en un sentido literal sí estamos fundados sobre él. Pero no porque él sea una piedra o nosotros una construcción material, ¿verdad? Vemos otra parte. Las fuentes principales del lenguaje figurado o figurativo, figurado es más común que le digamos, de la Biblia, las constituyen el aspecto físico de la Tierra Santa, los hábitos y usos de sus antiguas tribus y la forma del culto. Tierra Santa, bueno, normalmente no le decimos Tierra Santa, ¿verdad? Para nosotros no es una tierra santa que yo vea así, es una tierra como cualquier otra, solo que tiene muchos aspectos históricos bíblicos, ¿verdad? Pero bueno, voy a leerlo con otras palabras. Las fuentes principales del lenguaje figurado de la Biblia las constituyen el aspecto físico de
las tierras de los judíos, los hábitos de ellos, sus costumbres y usos de sus antiguas tribus y las formas de, entre comillas, culto, ¿verdad? Entre comillas, culto. ¿Alguien se acuerda? Alguna vez dije en una predicación por qué no era correcto usar la palabra culto para designar a la iglesia. No sé si alguien se acuerde. ¿Qué culto se da a entender como que adorar a demonios, o no sé, a espíritus? Bueno, los satánicos también usan esa palabra para sus reuniones, le llaman culto, Sí, ¿sí? así es. Bien, la palabra culto está en la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que vuestro culto racional, entonces la palabra culto en realidad la traducción más adecuada sería servicio, servicio, adoración o servicio racional, ¿verdad? Porque la palabra culto significa un grupo o un evento que se hace o una religión, si así quieren llamarlo, donde se siguen las enseñanzas y la interpretación de cierto líder. Por ejemplo, los testigos de Jehová son un culto, basan sus enseñanzas en lo que decía, no me acuerdo el nombre, Rutherford, no me acuerdo bien, bueno, él creo que fue el segundo de los líderes. Los mormones usan también un culto porque basan sus enseñanzas en las interpretaciones del famoso Ángel Moroni. Los adventistas son un culto también, etcétera, pero la iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo no es un culto, por eso le pongo entre comillas, y Israel tampoco era un culto. Israel no se basaba en interpretaciones de alguien. Así que los hábitos de los israelitas, los usos de las tribus y las formas de servicio a Dios. Por consiguiente, deben estudiarse con esmero todas estas fuentes a fin de poder interpretar las partes de las escrituras. Se me va a acabar el tiempo. Si se acaba, regreso. No me acordaba que aquí se acorta. Ok. Por consiguiente, deben estudiarse con esmero todas estas fuentes a fin de poder interpretar las partes de las escrituras escritas en lenguaje figurado. Es decir, si nosotros vemos un lenguaje figurado, pero no lo vemos como figurado, sino como literal, entonces nosotros no lo vamos a poder entender, ¿verdad? Esto es diferente a, ¿se acuerdan que hablamos de las alegorías? En las alegorías, todo lo quieren hacer figurado. Sí, eso se le llama alegórico. O sea, por ejemplo, esos 4 ríos que salen del Edén, algunos la alegorizan y dicen, bueno, este río significa la humildad y este otro significa el amor. No, no significan eso, en realidad no tienen ningún significado en realidad. Entonces es algo parecido, solamente que tratan de que todo sea figurado o alegórico o místico, ¿verdad? No todo en la Biblia es figurado, ¿eh? No todo es figurado, pero sí tiene un alto lenguaje figurado. Podríamos decir que tal vez en todos los libros o a lo largo, básicamente, de toda la Biblia. Vamos a otro. Fíjense, ¿cómo saber cuando el lenguaje es figurado? Esto es bien interesante. Aquí hay unas reglas que nos da otro autor. Fíjense, ¿cuándo saber cuándo es lenguaje figurado? Hermana Rosita, ¿me puede leer la número 1, por favor? Reglas. El sentido del contexto lo indicará. Muy bien. A veces vemos una sola palabra y ya queremos darle un significado, pero si leemos el contexto me va a indicar si es literal o es figurado, ¿verdad? Ok. Hermana Sabina, ¿nos puede leer la número 2? Sí. Cuando el significado literal de una palabra implica una imposibilidad. Muy bien. Cuando una palabra es imposible que sea eso, entonces eso me ayuda a pensar que es entonces un lenguaje figurado. Por ejemplo, hay un pasaje, no recuerdo ahorita el texto, pero dice que algo así que los niños hablan perversidades, algo así. Pero el recién nacido, dice más o menos, habla perversidades.
Bueno, ahí nos damos cuenta que es figurado, porque es imposible que un recién nacido hable, ¿sí? Es más o menos un ejemplo de lo que es el número 2. Hermana Alejandra, ¿nos puede leer el número 3? Sí. Si lo literal contiene una contradicción. Muy bien. Acuérdense, literal es estas tijeras, literalmente hablando. Pero si yo digo, voy a meterle tijera a esta clase y aquí la cortamos, eso es un sentido figurado, ¿verdad? Entonces, es importante que lo veamos. Entonces, si lo literal contiene una contradicción, por ejemplo, no sé, ahorita no tengo ninguna en mente, pero si lo literal contiene una contradicción, entonces no puede ser literal, ¿verdad? Sino más bien es figurado. La número 4, hermana Sonia, no sé si nos puede leer, hermana. La número 4. Sí, cuando las escrituras están hechas para demandar lo que está mal. ¿Ok? Cuando las escrituras están hechas para demandar lo que está mal, bueno, de repente usa una palabra, por ejemplo, la palabra vara, ¿verdad? Que Dios va a usar una vara para castigar. En realidad no es una vara literal, ¿verdad? Sino que está hablando de que va a castigar con eso que a nuestro parecer podría ser literal, es en realidad figurado. La número, ya todas las hermanas, todas las mujeres participaron en leer, ¿verdad? ¿O hay alguna que nos falte? La hermana Chanti. Ah, la hermana Chanti. La número 5, hermana Chanti. Se está olvidando de mí, ya me voy. Es que no me salió en la pantallita. Dije, ya se fue. Ah, porque estoy viendo las diapositivas. Eso. La 5 dice, cuando se dice en la Biblia misma que tal cosa es en sentido figurado. Ajá, muy bien. Hay algunos pasajes que ahí tal vez sean pocos, ¿verdad? Pero algunos pasajes ellos mismos me dicen que es en un sentido figurado, ¿sí? Entonces, si la misma Biblia lo dice, entonces no tenemos por qué hacerlo literal. Ahorita tampoco tengo uno en mente, pero sí estaba pensando que si hay una parte incluso que dice, al menos en español, la traducción que nos hace, utiliza la palabra figurado. Creo que es cuando habla del tabernáculo, cuando habla del lugar santísimo, dice figura del cielo, ¿verdad? Figura de la morada de Dios. Entonces ahí no habla literal, sino ahí mismo me está diciendo en un sentido figurado. O sea, el lugar santísimo era un lugar literal, pero de pronto para hablar del cielo, habla del lugar santísimo y dice figura de las cosas que están allá arriba, ¿verdad? Bueno, la número 6, hermano Santiago, por favor. Se me hace que se fue Santiago. Ahí va. ¿Dónde está? Bueno, cuando el definido, perdón, la 6, cuando el definido se pone por el número indefinido. Ah, ok. Ahí está. ¿Quién? ¿Santiago o yo? ¿Ya no me veían? No. ¿O ya no veían a Santiago? Es que ya no había nadie de repente. Okay. No se veía ni se oía. Ah, ok. Voy a hacer la pausa y ahorita regresamos a esa parte porque si no nos va a cortar desde ahorita. Y creen que me pueden esperar unos 10 minutitos porque como... no, está bien, espérame.